todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy día, como no podía ser de otra manera, tenemos un nuevo invitado especial, nunca antes había estado en Poder y Mercado. Es mi buen amigo y colega Luis Siga-Ruista. Es Private Client Advisor en Henley Partners, basado en Panamá. Es un despacho un despacho de abogados, desde luego, del que probablemente han oído hablar muchos de ustedes, sobre todo a raíz de los índices que preparan como el Henley Passport Index o el Private Wealth Migration Report, varias cosas, pero se especializa mucho, son muy internacionalistas, se especializa mucho a ayudar a clientes con alto patrimonio, los orientan, les consiguen de repente alguna Golden Visa, los ayudan a proteger su patrimonio a largo plazo, los ayudan a establecer y a fortalecer algunas estrategias con ese objetivo de preservar la riqueza a largo plazo, incluso intergeneracionalmente. Luis, por ejemplo, ha estado recientemente en el Central American Caribbean Family Office and Investor Summit de 2025, en un panel sobre perspectivas globales de bienes raíces, lo que, entre otros aspectos, ilustra su buena experiencia en materia de asesoramiento a clientes con alto patrimonio en inversión migratoria y oportunidades de mercado, en términos generales. El objetivo de hoy, en este sentido, es que Luis nos cuente algunos aspectos de lo que implica trabajar con clientes internacionales en planificación de residencia o ciudadanía por inversión, por ejemplo, que nos hable un poco de los índices que prepara su despacho Henley, que a pesar de que está basado en Panamá, tiene representación en varios otros lugares del mundo y ahora está haciendo cada vez más ruido. Luis, muy bienvenido a Poder y Mercado. Hoy vamos a hablar de lo que más sabes, así que no dudo de que vas a poder explayarte en tu materia. Me comentabas más temprano y es lo primero que quisiera preguntarte. Cuando comenzamos nuestro contacto y a comenzar a trabajar juntos, me decías que Bolivia ha comenzado a hacer un poco más de ruido que en el pasado. Tú que tienes una mirada más sobre, no solamente sobre el mundo, pero más específicamente sobre América Latina, cuáles son los movimientos de riqueza, los ricos, dónde están invirtiendo a la vez que dónde están desinvirtiendo. ¿Cómo sueles ayudarlos? ¿Qué es lo que tú estás viendo concretamente sobre Bolivia desde Panamá, que es donde estás basado ahora mismo? No, muy buenos días, Mauricio, y también, bueno, es un placer estar aquí y muchas gracias también por la invitación. En efecto, como comentabas, hemos tenido unas buenas prácticas sobre todo lo que está sucediendo, sobre el Private Wealth Migration Report, sobre el Passport Index, y definitivamente se ha comenzado porque creo que en nuestros países latinoamericanos tenemos una falencia en la obtención de data y nosotros, como venimos recabando esta data y cómo se están moviendo las inversiones, al momento de sacarlas siempre comienzan a llamar la atención y comienzan a marcar diferentes países o a llamar la atención cuáles son los países que están perdiendo millonarios, cuáles son los países que están captando millonarios, cuáles son las regiones que comienzan a verse un poquito más atractivas y se comienzan todos los estudios del porqué de todo esto, ¿no? Entonces, lo interesante, que siempre es bueno comenzar con esto que era lo que me preguntabas, que qué es lo que estamos viendo en relación a la migración de inversiones, que también es clave mencionar que el 90% de las personas que o migran sus inversiones o que diversifican su inversión para la obtención de una residencia ciudadanía, ya sea por un tema de obtención de un plan B, un plan C, estructuración patrimonial o la creación de estas carteras soberanas o portafolios soberanos, como nosotros le llamamos, en donde los family offices ya comienzan a incluir las residencias y las ciudadanías como parte de esa planificación patrimonial y la protección de ella para las futuras generaciones y la protección de ese legado. Entonces, hemos visto cómo desde el 2024 arrancó con 134.000 millonarios moviéndose, después pasa a 142.000 y se espera entonces para 2026 que se aterricen 165.000 millonarios movilizándose a lo largo de todo el mundo, ¿no? En donde tienes países que siguen creciendo en la captación de millonarios, que es sumamente interesante, como los Estados Unidos, porque sigue captando, digamos, desde países de la India, bueno, desde Asia, países europeos, suramericanos también, pero también tienes un outflow o una salida también de millonarios de los Estados Unidos hacia países del Caribe y Centroamérica, que ahí es donde entra Panamá por primera vez en juego y Costa Rica, donde se estima que Costa Rica reciba alrededor de 350 millonarios y Panamá 300 millonarios. O sea, ya comienza a ser dos destinos importantes para el mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos,
y, por qué no decirlo, para el mercado suramericano. Ahí es donde va otra de tus preguntas sobre qué estamos viendo en relación a Bolivia. En relación a Bolivia, ya sea porque Helian Partners, bueno, tiene 25 años en este mercado, ha desarrollado muchos los programas, como hace 2 semanas hicimos el lanzamiento del programa de Maldivas, ya tiene un gran reconocimiento en Europa y en Estados Unidos y ahora estamos haciendo con paso firme una expansión hacia lo que vendría siendo Latinoamérica, con oficinas en México, Brasil y Panamá, bueno, donde yo me encuentro con la idea de desarrollar el mercado latinoamericano y Caribe. Y entonces comenzamos a ver como una mayor curiosidad sobre ciertos países. Colombia siempre se ha mostrado con esa, bueno, siempre se ha mostrado con esa curiosidad sobre la migración de las inversiones y otros países están acostumbrados de cierta manera, pero hemos visto que Bolivia ya comienza también, hemos comenzado a recibir llamadas, hemos comenzado a recibir contactos, porque sí ven o comienzan a entender cómo se maneja este mercado. Ven la importancia de la diversificación de un patrimonio, de la diversificación de inversiones, la importancia de tener un plan B o un plan C, o simplemente a nivel económico es como el clásico dicho, no tener todos los huevos en una sola canasta, sino poner algunos, pero resulta que ese algunos en otro lado es en un país, usando el ejemplo de Panamá, que es el atractivo para los países latinoamericanos, es un país dolarizado, un país estable, que no ha tenido problemas políticos por muchos años, que ha sido muy competitivo por lo largo a nivel de la región por muchos años también, que es un país dolarizado, que los rendimientos han sido positivos y en cuenta de inversiones se manejan arriba de un 6%, en alquileres también se maneja arriba de un 6%, manteniendo entonces el activo, que Hablemos entonces un poco, comenzamos a de manera ver. un poco más específica Sí, justamente de me fui, Panamá, me porque mucha fui. gente, no, no, tranquilo, ningún problema, ningún problema. Mira, ah, uno de los principales motivos probablemente por la cuales, por el cual los clientes, sobre todo latinoamericanos, deciden estructurar su patrimonio para protegerlo, deriva del riesgo político. Riesgo político en América Latina va a haber siempre, en unos lugares más que en otros. Pero en Bolivia, a pesar de que el movimiento al socialismo, y esto ya sería bastante decir, que ha gobernado los últimos 20 años en el país, las elecciones que vienen el 17 de agosto, al menos la intención de voto para las elecciones del 17 de agosto, dice que el MAS incluso podría perder la sigla, es decir, desaparecería del escenario político. Pero aún así existen muchos riesgos, es decir, la gente probablemente te está llamando o está llamando a Henley Partners, lo están contactando, probablemente porque siguen percibiendo cierto riesgo. Y de hecho, las calificadoras de riesgo internacionales mantienen todavía la calificación en territorio basura probablemente a Bolivia. Es decir, y además la perspectiva sigue siendo negativa, no porque haya elecciones el 17 de agosto, las calificadoras van a cambiar de inmediato las perspectivas, ni mucho menos la calificación. Vamos que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganarse la confianza de la gente, ganarse nuevamente la confianza de los Claro. grandes inversores internacionales, hacer reformas, ajustes y un montón de cosas. Es decir, todavía resta mucho por ver y hacer en Bolivia como para poder recuperar nuevamente la confianza de largo plazo de los grandes capitales privados. Entonces, lo primero que te preguntaría es, tú vives en Panamá, eres panameño, ves desde Panamá toda América Latina y el mundo y me dices, lo primero que la gente probablemente escucha de Panamá y le viene a la mente es Panama Papers. Y recientemente me dices que hace mucho tiempo que no tienen conflictos políticos, que están atrayendo inversión extranjera directa, etcétera. ¿Qué sucedió realmente con los Panama Papers y qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles fueron las consecuencias, desde luego? Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que ha hecho Panamá para seguir atrayendo inversión extranjera directa y por qué, de manera más concreta aún, Panamá sería un destino, aunque no el único, desde luego, para estructurar su patrimonio y protegerlo a largo plazo para cualquier boliviano o cualquier latinoamericano? Ok, con el tema de Panama Papers, que me gusta decir que es un tema que ya quedó atrás, porque inclusive cuando arranca este escándalo internacional, en donde en ese momento yo me encontraba como cónsul general de Panamá en Argentina, en el sector público, arranca todo este tema de los Panama Papers, en donde se obtiene información de, hay que decirlo, de manera ilegal de una de las firmas panameñas, y comienza entonces a filtrar las documentaciones de personas que tenían sociedades no necesariamente en Panamá, sino que eran en diferentes países en donde solamente menos del 20% eran sociedades panameñas.
pero que la firma tenía una de sus oficinas o que la información en teoría fue obtenida en la oficina de Panamá de la firma de abogados. Entonces, cuando arranca esto, Panamá en el 2015 comienza a hacer modificaciones en relación a la regulación de la información y de la creación de sociedades, se eliminan las acciones al portador, o sea que desde 2015 comienza un trabajo continuo, digamos, de hacer modificaciones y regular un poquito más lo que vendría siendo todo esto de la ley 32 de 1927, que es de Sociedades Anónimas de Panamá. Entonces se mejora toda esta parte de cumplimiento. Entonces ya los países comienzan a ver, a pesar de este gran marketing negativo que se dio, comienzan o siguen viendo a Panamá de una manera atractiva, porque también, como dice, no hay mal marketing, sino que no hablen mal de ti. Se comienza a hablar de el beneficio fiscal que se tiene en Panamá hacer solamente un impuesto territorial, que eso se vuelve atractivo para los que quieren generar negocios a nivel global y entonces establecerse en Panamá desde sus zonas libres. Entonces ahí comienza todavía más la atracción de inversiones y Panamá en ese trabajo continuo que dio con las modificaciones de leyes o la generación de nuevas leyes con estos temas de cumplimiento, hemos ido logrando ir saliendo de las listas. Entonces se vuelve nuevamente, Panamá comienza a estar en el ojo de todo el mundo, ya era conocido de una u otra manera su sistema financiero y bancario, al ser muy bueno, al ser amplio, al ser internacional, a tener muchas plazas de bancos internacionales aquí en Panamá. Entonces ya con todas estas modificaciones, Panamá comienza a ser todavía más atractivo. Y cuando se desarrolla el programa de Qualified Investor, que es de inversionista calificado, en donde una persona invierte, ya sea $300,000 en un inmueble, porque Panamá, uno de los aportes más grandes al Producto Interno Bruto lo hace la construcción. O sea, Panamá siempre se ha estado, la construcción ha jugado un rol sumamente importante. Entonces, tenemos tres vehículos en lo de Qualified Investor, o inversionista calificado, que uno es 300,000 para la obtención de residencia permanente, la compra de un inmueble de $300,000, un depósito de plazo fijo por $150,000 o una cuenta de inversión por $500,000. Y todo esto hablando que ya existe mejores normativas, que existe mayor transparencia, que cualquier impuesto solamente es territorial, que hay una plusvalía continua de las propiedades y un rendimiento positivo en estos tres que te mencioné. Entonces comienza a captar más inversionistas y a verse todavía más atractivo Panamá. Y como mencionábamos, y el tema de estar dolarizado, porque cambias de una moneda de que se mantiene un riesgo, que no sabes cómo tu país va a hacer las emisiones o no, cómo lo va a manejarse con su Banco Central. En cambio, acá es una moneda dura que no depende de decisiones políticas de turno en Panamá, sino que ya vemos que la política económica prácticamente va dependiendo de lo que vaya pasando con esta moneda dura, que no son cambios radicales, ya que el dólar no es que los vas moviendo de manera tan radical, porque estamos hablando de algo que es global. Y siempre tenemos que tener presente que no hay nada más cobarde que que el dólar en ese sentido o la moneda que tú tengas. Entonces, siempre esa inversión las buscan que sean lo más estable posible y Panamá ha mostrado eso por años. Entonces, ahí es donde Sudamérica ha ido prestando atención, los inversionistas han ido prestando atención, Estados Unidos, y comienzan a diversificar y a invertir entonces acá en Panamá, en donde sus rendimientos son positivos, obtienes una residencia permanente y en 5 años puedes obtener también tu pasaporte. Entonces, ha sido muy Es pragmático. genial. ¿Qué es lo que tú consideras como un cliente, primero, millonario? Y segundo, ¿cuáles suelen ser las herramientas que más se suele ofrecer al mismo tiempo? ¿Cuáles son las que más buscan los clientes para poder proteger su patrimonio? Por lo cual acceden o buscan Helium Partners, principalmente en Panamá. Básicamente, ¿qué es un cliente millonario y qué instrumentos ofrecen y que pueden adoptar? Mira, a veces se tiene la idea que para diversificar tus inversiones o migrar las inversiones hacia otro país tienes que valer 50 millones líquidos, por decir así. Cuando no es así, muchos de nuestros clientes son de otros países, suramericanos, que dicen, ¿sabes qué? Me quiero mover de mi país porque hemos estado por temas de inseguridad o inestabilidad política. Voy a liquidar mis activos y me voy a ir entonces a Panamá, en donde me puedo retirar, puedo adquirir todavía una propiedad a muy buen valor y puedo entonces retirarme allá sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, cuando hablamos que un inmueble
o la adquisición de un inmueble o de una finca de $300.000, no estrictamente estamos hablando de este gran ultramillonario. Estamos hablando que es algo accesible para un profesional que puede liquidar sus activos en el país en que se encuentra y que puede entonces acceder a un mercado como el panameño o en el caso también que nosotros trabajamos como el de Costa Rica, en donde la inversión es todavía más baja, que es de $150.000. Entonces estamos viendo que tenemos ese tipo de inversionista que se ya sí busca moverse de su país, como también tenemos el otro tipo de cliente que es simplemente quiero diversificar y que entiendo que Panamá y Costa Rica son países estables, que son países seguros y voy a poner entonces un poco de mi inversión allá. También con los family offices, que es algo que se ve cada vez más, está la frase que la primera generación la construye, la segunda la disfruta y la tercera la destruye. Entonces tenemos esta tercera generación que no quiere vivir en su país, pero quiere vivir frente a la playa, por decir así. Entonces lo que han hecho los family offices es que les compran inmuebles acá en Panamá, le estructuran negocios, hostales, hoteles, boutique, en ese sentido. El Que se ha chico desarrollado entonces, extraordinariamente también en Panamá. Estuve el año pasado nada más ¿sí? y la zona vieja, pero ahora es un lugar hermoso que antes solía ser Exactamente. una zona rosa incluso, ¿no? Pero unas inversiones espectaculares en el sector hotelero, hermoso, espectacular. Perdón que te corté. Continúa, No, por no, favor. no, Por para nada. cierto, Si la idea no es este que es sea un monólogo, que programa sea conversatorio. La idea es que sea genial. conversatorio. Desde luego, estamos hablando de los programas de residencia por inversión o Golden Visas o incluso ciudadanía por inversión en Panamá y Costa Rica. Así es. Entonces lo que vemos es que estos family offices le comienzan a estructurar a esta tercera generación, como bien dice, en el casco antiguo o en áreas de Boca del Toro o en áreas de Pedací, estas pequeñas o estos negocios en donde ya esa tercera generación se siente parte o que aporta al patrimonio familiar, pero a su manera. Está viviendo como nómada en otro país, frente a la playa, pero forma parte de ese patrimonio familiar, sigue aportando en ese patrimonio familiar y obtiene entonces una residencia y la vía hacia una ciudadanía. Comienza a armar entonces su propio portafolio soberano. Entonces, es interesante los diferentes tipos de clientes que se van generando en relación a esto, porque va variando a medida que se va moviendo el mundo, moviendo que va pasando las generaciones, porque a veces la primera generación está muy arraigada a su país, pero sí quiere entonces que su hijo se vaya a otro país, que puede ser Estados Unidos, Europa o cualquiera de los 40 y algo programas, más de 40 programas con los que nosotros trabajamos a nivel global. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy un gran inversor que tengo varios millones, pero me quiero ir a vivir a Panamá y contacto contigo, perdón, a Madrid, quiero irme a vivir a España, Madrid, España? ah, ¿Qué le ofreces tú desde Panamá? Yo contacto contigo, ¿qué me ofreces? Y me dices, ¿hay ventajas de Panamá frente a las de España, por ejemplo? ¿O opta directamente por España nada más? ¿O qué pasa si me quiero ir a vivir a Florida, a Miami concretamente? Ujú. ¿Qué instrumentos concretos me ofreces? Esto me trae además a colación la idea de que yo siempre he sabido además que Helium Partners asesora gobiernos para poder Así mejorar sus es. modelos, para establecer mecanismos para atraer inversión extranjera directa, etcétera. Así que tienen definitivamente una perdón, una visión competitiva frente a cualquier otro despacho de abogados especializados en la materia muy, muy importante. Es decir, ¿cómo identificas tú las virtudes que pueda tener España sobre Panamá o de Panamá sobre España, incluso sobre la Florida, etcétera? Vamos, hablemos un poco de este triángulo, Florida, Madrid, Panamá. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Algo que para aterrizarlo, que es importante, como lo decías, nosotros asesoramos gobiernos, estructuramos o ayudamos a los gobiernos a desarrollar estos programas y luego entonces traemos a los individuos que quieren aprovechar el programa. O sea que es un quid pro quo bastante interesante en donde el gobierno se ve beneficiado por la atracción de inversiones y la persona entonces se ve beneficiada porque tiene una residencia, tiene mayor movilidad, algo tiene ese sentido de libertad que nos enseñó la pandemia, que si no tenías un segundo pasaporte, una segunda residencia, estabas clavado en el lugar y no te podías mover, que en Latinoamérica muchos aprovecharon dependiendo del pasaporte que tenían y si el país era más flexible, entonces se movían al otro país para permanecer el tiempo de pandemia. Entonces eso es algo que desde el 2008, en donde el mercado ha estado choppy, las personas han ido entendiendo que es importante tener una segunda opción o una tercera opción. ¿Nosotros qué hacemos? Por lo menos, si me llamas a Panamá, a pesar que me encanta mi país,
y que siempre, digamos, le doy prioridad, más que la jurisdicción es el cliente. Lo bueno de trabajar con más de 40 programas es que nosotros vamos viendo un tailor solution, o sea, una solución a la medida de qué es lo que está buscando el cliente. Si quiere simplemente diversificar, si quiere retirarse, si quiere que una futura generación obtenga el pasaporte, si está buscando temas por temas fiscales, unas mejores opciones. Entonces, como lo bueno es que si tú contactas directamente a un abogado en Panamá, sí o sí te va a vender la idea de Panamá. Yo no. En este caso te puedo decir, mira, tal vez, como tu patrimonio no es tan alto, pudiésemos trabajar con Costa Rica o pudiésemos ver, estás en Sudamérica, pudiésemos ver Uruguay por ciertos beneficios fiscales que tiene Uruguay con los que nosotros trabajamos. O sea, hay más de 100 programas, pero nosotros no trabajamos con todos porque trabajamos con los que nosotros sabemos que son ejecutables o que dan beneficios reales al cliente. Entonces, sobre el triángulo que mencionabas, hay muchos que dicen, mira, yo tengo a mi hijo que está estudiando en Europa, pero se quiere quedar. ¿Cuál es mi opción? Está estudiando en España. Pero ¿qué sucede? Ahora España cerró el programa y ya no puedes entonces invertir en España y quedarte por allá, que muchos lo aprovecharon durante un tiempo. El, bueno, yo te puedo decir, ¿has pensado en Malta? Algunos dicen, no, no has pensado en Malta. Bueno, si tú alquilas una propiedad en Malta por el periodo entonces prolongado, mientras tú mantengas esa propiedad alquilada, más los gastos y demás que vas a tener, tu hijo entonces va a tener su residencia en el área, bueno, en Malta y le va a permitir entonces moverse por el área Schengen. O en el caso de Portugal, si inviertes $500,000 en un fondo privado regulado en Portugal, tu hijo va a poder ser entonces residente de Portugal y en 5 años aplicar entonces para la ciudadanía y obtener el pasaporte portugués y ya va a ser un ciudadano europeo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos armar a nivel global por el conocimiento que tenemos y el desarrollo de los programas. El de Estados Unidos. Hay muchas familias, inclusive hablábamos de él hace unos días, Martín Litwack hizo una publicación sobre el riesgo de mantener inversiones en Estados Unidos sin ser residente o obtener un estatus migratorio en Estados Unidos, el cargo impositivo que tendrías al momento de realizar la asociación. Entonces, nosotros trabajamos con el UB5 Visa, que tú realizas una inversión de $800,000, esa inversión te da un rendimiento de un 4%, se te devuelve en 3 años, pero en un rango de 6 meses ya tendrías tu green card, o sea, ya estarías estabilizado en los Estados Unidos. Entonces, por eso te mencionaba que más que cuál programa es mejor, es cuál es la necesidad del cliente para nosotros poder brindarle la mejor solución, porque hay unos que han llegado con la idea de Estados Unidos y han terminado en UAE por temas fiscales. Ahora poco, a un chico que quería igual, tal cual, España, argentino, le interesaba España, ahora está terminando en Mónaco, porque obviamente nosotros estamos dentro de este mercado y conocemos todo, cómo se está moviendo todo y te podemos brindar una mejor solución. Fantástico. Mira, quiero plantearte el siguiente desafío. Por ejemplo, digamos que yo Venga. voy a conformar parte del próximo gobierno pronto en Bolivia y te Ujú. digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las primeras medidas? Tú como asesor gubernamental y además con la experiencia que te caracteriza en esta materia, ¿qué puedo hacer yo para traer lo más rápido posible la mayor cantidad de capital privado internacional a Bolivia? A la vez que identificando los mismos riesgos que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que impide hoy atraer sus capitales y qué puedo hacer para atraerlos una vez que yo esté en el gobierno, por ejemplo? Lancemos las ideas a estos señores para que al mismo tiempo los clientes privados se den cuenta de dónde podrían estar los riesgos que podrían no estar identificando todavía, más aún si un nuevo gobierno no aplica estas medidas y decide finalmente contactarte y decirte, mira, los riesgos que había aquí, yo no los estaba identificando, por más que haya cambio de gobierno, necesito estructurarme de la manera más adecuada posible. ¿Qué me ofreces? Mira, lo que yo te puedo decir, y eso es lo importante también de tener esta compañía grande de 60 oficinas globales, que también va por diferentes departamentos. Nosotros tenemos un departamento que es específicamente sobre Government Advisory, o sea, que es el que va moviéndose a nivel global en la asesoría y desarrollo de los programas. Porque por lo menos en mi caso, yo voy más hacia los clientes, pero entonces hay una sección de Government Advisory. Pero, ¿qué te puedes decir de maneras generales? Cosas que se van tomando en consideración o cuáles son los parámetros que automáticamente una persona está viendo al momento de realizar una inversión para la obtención de una residencia de ciudadanía,
que a veces no es estrictamente que si el país te puede ofrecer las grandes bellezas del mundo, las mejores playas o las mejores montañas, etcétera, sino que al final mucho se reduce a estabilidad política, estabilidad económica, seguridad es sumamente importante. El inversionista, como te decía, no necesariamente se mueve al otro país, más que nada buscan es rendimientos, que sean rendimientos positivos, rendimientos estables, que eso lastimosamente no muchos de los países latinoamericanos los pueden ofrecer, pero la parte de seguridad para los que piensan de una u otra manera moverse es importante. El Salvador comenzó, y lo podemos utilizar como ejemplo, arranca con este programa, antes de iniciar con el programa también de atracción de inversiones en El Salvador, con qué fue con lo que arrancó? Con el tema de seguridad, porque tú no podías tener un país que fuese inseguro para atraer inversionistas, porque un inversionista no va a poner su dinero en donde sabe que el día de mañana se lo pueden expropiar, ya sea a nivel de propiedades o a nivel de fondos, o que simplemente si realiza una inversión que no pueda ir. Entonces, la parte de seguridad o estabilidad de país es sumamente importante. La parte económica a veces nosotros no lo correlacionamos irónicamente con las decisiones políticas, pero es donde uno tiene que marcar la diferencia. Dime para qué presupuesto, dime el país que quieres, entonces dime para qué presupuestas. O dime el país que quieres, entonces dime cuáles son tus políticas económicas que vas a fijar. Entonces es ahí en donde nosotros entramos y ayudamos a los gobiernos a tratar de armar ese Lego para poder atraer inversiones porque muchos clientes nos preguntan, oye, ¿hay algún nuevo programa que vaya a abrir? ¿Qué tienes por esta región? ¿Qué tienes por esta área que sea atractivo? Entonces, dependiendo cómo se esté posicionando el país, hay algunos que deciden tomar el riesgo y nosotros entonces vamos dando esas recomendaciones. ¿Hay algún caso arquetípico, sin mencionar al cliente de Zulego, para el que si acaso quiere contactarte por tus servicios o al despacho, digas, se suele hacer este tipo de cosas, la última vez que hicimos este servicio fue para esto en particular y lo solucionamos de esta manera? Mira, tal cual como te lo mencionaba, un claro ejemplo es de en nuestras familias latinoamericanas. Nosotros tenemos un servicio, también servicios educativos. Que hace una evaluación JAPA desde los niños que tienen 6 años, esto va de los 6 hasta los 16, que es una evaluación y un acompañamiento para esa segunda generación que quiere entonces ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa, porque la primera generación quiere que ellos continúen el negocio, pero ya no de forma pragmática, sino ya preparada en los top tier universities de Estados Unidos o de Europa. Entonces, un ejemplo, te voy a dar varios ejemplos de los tipos de clientes o escenarios. Esos como te decía, que realiza entonces una inversión para que su hijo pueda, ok, ya fue aprobado para una maestría en Madrid o quiere estudiar entonces en España, pero entonces realizan una inversión en Portugal, entendiendo que cuando ellos terminen la universidad, en ese periodo de 5 años y de la maestría, entonces ya no va a estar con un estatus migratorio de estudiante, sino que ya va a ser, obtuvo la residencia por todo ese tiempo, o sea que no necesariamente tienen que regresar a Latinoamérica, sino que se mantiene en el área Schengen y cuando termina sus estudios ya es un ciudadano europeo que pudiese incluir a otros familiares. Entonces ya la familia se comienza a mover unida y el chico estudió, se preparó y también obtuvo entonces un pasaporte. De la misma manera lo hacemos con Estados Unidos. Digamos que esos son ejemplos bastante comunes. A nivel de problemática, hay algunos que en situaciones de crisis, obviamente todo cliente que llega a Henley tiene que pasar por un due diligence que es bastante estricto porque no es que nosotros tenemos un pasaporte en la maleta y lo entregamos, o sea, es como bien mencionabas, algo estructurado con oficinas, con gobiernos. Entonces, digamos, por situación X o Y motivo, como los que se están dando en este momento, geopolíticos y económicos, necesita otro pasaporte para poder movilizarse y poder continuar con sus temas de negocios. Por lo que nos está pasando, hay algunos casos de Irán que se mantienen en países latinoamericanos o en otros países, pero que nunca sacaron otro tipo de documento. Entonces están las opciones de las islas en el Caribe, en donde tú realizas una inversión y puedes obtener un pasaporte en un periodo de 6 a 9 meses. Entonces ya con ese pasaporte, que son pasaportes bastante fuertes que te permiten entrar a más de 140 países, a UK, a China, entonces ya esa persona que se estaba viendo complicado porque es suramericano, se encontraba en Estados Unidos y prácticamente lo están sacando de Estados Unidos. Ahora con ese pasaporte va a poder moverse a 140 países que con el otro pasaporte de milagro lo podía renovar. Creo que no hay que explicar mucho para saber de dónde estamos hablando. Pero Definitivamente.
pero entonces ya comenzamos a entender de la importancia de ese plan B o ese plan C, en donde están diferentes opciones, en donde tú si simplemente buscas una residencia, si es diversificar económicamente con rendimientos positivos, hay opciones. Si lo que buscas es una residencia en Europa por un tiempo determinado, hay opciones. Si buscas un pasaporte europeo para mantenerte activo a tu familia, poder moverse en Europa sin ningún inconveniente, hay opciones como también en este caso están como que ese quick solution o esas soluciones rápidas en donde por temas económicos, geopolíticos, etcétera, puedes aplicar a un pasaporte mediante una inversión en el Caribe de ciertos países y no en todos los desarrollos con los que nosotros, porque nosotros trabajamos con, como te mencionaba, no con todos los desarrollos, sino con ciertos específicos, porque para nosotros que tenemos un 100% de éxito, necesitamos que las unidades se entreguen para que el cliente obviamente obtenga su inversión, o sea, el resultado de su inversión y su residencia y ciudadanía. Entonces, ya tienes en el Caribe bueno, los países con los que nosotros trabajamos, y que puedes obtener un pasaporte en un periodo de 6 a 9 meses. Entonces son, digamos, a nivel macro, como que los diferentes escenarios que se van dando. Opciones B, opciones C, pasaporte rápido por temas geopolíticos o guerras comerciales, eh, temas dictatoriales. Bueno, y nosotros podemos, como te decía, ir haciendo soluciones a la medida. Muy bien, fantástico. Me decías más temprano que no tienes el sesgo por Panamá porque te adaptas a las necesidades y exigencias específicas de cada cliente, lo cual me parece fantástico. Pero de todas maneras, me interesa de- vender más Panamá, porque entre otras Ok, cosas, lo que hago en Bolivia es tratar de mandar el mensaje que deberíamos hacer ser la nueva Panamá, copiar el modelo panameño o incluso mejorarlo. Todo el mundo me dice, pero tú estás loco. Es decir, Panamá tiene una cantidad de problemas, pero impresionante de todas maneras. No dígase ya Panama Papers, sino hablemos de las diferencias sociales, hablemos de las diferencias materiales que existe en Panamá, que las existe. Panamá no es desigualdad. una absoluta, exactamente desigualdad, pero no hablemos necesariamente de ¿qué le falta a Panamá para seguir siendo todavía mejor? Yo entiendo que todo lo que tiene Panamá ahora mismo no es el cielo sobre la tierra, pero en absoluto, y nadie se atrevería, nadie mínimamente serio se atrevería a decir que lo es, pero sí que tiene una capacidad impresionante para atraer capital extranjero directo, la cantidad de bancos que decías más temprano que hay en Panamá. Uno solamente tiene que visitar Panamá, conocer algo de gente allá, trabajar con Panamá y se dará cuenta de lo que es verdaderamente Panamá. Se respira una libertad económica, pero impresionante. Aún así, ¿qué le falta a Panamá? Porque comparo mucho, hablo mucho de dolarización acá, estoy tratando de hacer cada vez más ruido como una medida verdaderamente disruptiva que podría aplicarse ya no más en Bolivia, cuanto antes mejor. Y comparo el caso ecuatoriano, comparo el caso de El Salvador, por ejemplo. En ningún caso la dolarización, por ejemplo, no soluciona todos los problemas habidos y por haber. Pero aún así, dentro de los tres casos, Panamá me parece definitivamente el mejor, sobre todo por la apertura y fortaleza del sistema bancario y financiero, distintos instrumentos específicos para la estructuración patrimonial, etcétera. Pero tú tienes cierta vinculación política también, y espero no estar complicándote profesionalmente en todo caso, pero ¿qué le faltaría a Panamá? Me gustaría saber qué es lo que se está discutiendo ahora mismo en Panamá para hacer todavía mejor en el mismo sentido del que estoy hablando, atraer más capital, ofrecer posibilidades de crear riqueza, un ambiente todavía más amigable para el capital privado internacional, etcétera. Mira, uno de los grandes problemas, porque como bien dice, todos los países tienen sus retos, tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. Esto es lo que escuché hace poquito, que lo bueno de Panamá es que es chico. Entonces, país chico, problemas chicos. País grande, problemas grandes. Entonces, lo bueno de Panamá es que estamos hablando de 4 millones de personas, en donde los ingresos o la atracción de inversiones es sumamente grande, donde tenemos una economía dolarizada, en donde de manera continua hemos ido en crecimiento. Bueno, al igual que todos caímos en la pandemia, pero de una vez tuvimos un repunte. Entonces, tenemos muchos factores positivos en donde tú mencionas o has mencionado durante esta conversación que estamos teniendo, factores claves como la dolarización, que siempre ha jugado un rol importante porque como te decía, nadie cambia el peso colombiano para cambiarlo entonces por otra moneda débil, sino que busca entonces que el rendimiento sea en una moneda dura, ya buscando el dólar o el euro.
Entonces, obviamente, esto ha jugado un rol sumamente importante, el rol del Canal de Panamá, que le va aportando 5.000 millones al país, bueno, produce 5.000 millones y que le aporta entonces 3.000 millones al país de manera continua interanual. Entonces, sí tienes una inyección económica importante. Panamá sí tiene retos de desigualdad, es real, pero también hay que entender que las facilidades crediticias son muy fáciles de obtener. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú llegas a Ciudad de Panamá, y ves que hay muchos carros nuevos en la calle, nuevos. Y dices, bueno, pero si en Panamá hay tanta desigualdad, hay tantos problemas, porque sí los hay, ¿cómo esta persona puede tener un carro de paquete? Ya sea un carro chino, un carro europeo, el que tú quieras escoger. Pero hay de todo, todo tipo de modelos y todo tipo de industria local aquí en Panamá debido al gran movimiento comercial. Es porque la obtención de crédito en Panamá es sumamente sencilla. Tenemos muchas plazas competitivas que eso es lo que permite, bueno, se va regulando el mercado y va entonces brindando facilidades para que tanto los panameños como los que se vienen del extranjero puedan obtener facilidades crediticias para préstamos personales, para hipotecas o líneas de crédito comerciales. Es por eso que también a través de Panamá Pacífico, de la Zona Libre de Colón, hemos visto que muchos extranjeros han desarrollado comercios aquí en Panamá, pero para la exportación o para brindar servicio en el exterior, que es donde también forma parte el juego fiscal en donde los impuestos son solamente territoriales. Entonces, si tú estableces en Zona Libre Colón, en Panamá Pacífico, y estás realizando importaciones y exportaciones, pero mediante estas zonas francas, tú no estás pagando impuestos en Panamá. Pagas impuestos entonces en el país en donde se destina el producto. Entonces, cada vez al haber sido pragmáticos y poder ajustarnos continuamente en el tiempo, entendiendo las necesidades, es lo que le ha permitido, a pesar de las dificultades, poder vernos beneficiados y seguir creciendo como el país. Si es cierto, nuevamente, que tenemos, y no me metes en un problema, porque también, como te digo, son realidades, y cuando hablo con el cliente uno tiene que ser transparente, decirle cuáles son los retos que nosotros tenemos. Si hay ciertas políticas que ya con este gobierno debo admitir que se deben pensar más a largo plazo que simplemente políticas de gobierno, porque históricamente lo que ha pasado es que se generan políticas de 5 años y después una es contraproducente con la otra y se está perdiendo entonces mucho, se pierde gran parte del presupuesto porque las inversiones o los proyectos no se dan o no se hacen las ejecuciones de fianza. Entonces cambia gobierno, cambian políticas, entonces no hay una ruta establecida. Entonces, sí creo que ahorita en este momento se están dando o se están tomando decisiones positivas. Hemos salido de listas, se está haciendo o se está ampliando nuestra relación con Mercosur con la idea de formar parte y ser ese trampolín logístico. Nuevamente estamos realizando inversiones en puertos. Viene el tren Panamá-David, bueno, que es prácticamente de la ciudad capital hacia la extensión de nuestro país, que es un proyecto sumamente grande de 5.000 millones de dólares. Entonces estamos nuevamente movilizando o dinamizando la economía, lo que eso al final va a reflejar el movimiento económico, y esto es, vienen multinacionales, vienen ejecutivos, vienen inversionistas. O sea, hay un buen augurio nuevamente para Panamá. Entonces sí hay retos, pero digamos, como te decía, país chico, problemas chicos que se pueden solucionar en donde sí hay desigualdad, pero el problema, esta es una expresión que a veces algunos lo toman bien, otros lo toman mal, el problema no es la desigualdad, sino la pobreza, porque dependiendo cómo esté el grado de desigualdad, si tú tienes una clase media, profesional, con una excelente calidad de vida, obviamente también vas a tener personas con un mayor poder adquisitivo, pero no quiere decir que el país esté mal. Lo que uno tiene que atender entonces son esos lugares de pobreza extrema que también se están estableciendo políticas y con el movimiento económico y políticas a largo plazo se deben atender. Entonces, hacia allá está yendo el país en este momento y creo que, como bien te decía, se está viendo reflejado con las calificadoras de riesgo, que pese a malas decisiones que se tomaron en el pasado, las calificadoras de riesgo nuevamente están tomando posiciones positivas sobre Panamá y ven con buenos ojos el nuevo ministro de Economía, que con su designación la calificación de Panamá subió y los bonos también de Panamá subieron, que es Chapman, muy reconocido internacionalmente. Entonces sí vemos que Panamá nuevamente está en juego. Y el Private Wealth Migration Report lo demuestra nuevamente, que Panamá está siendo uno de esos puntos de atracción de inversiones porque lo ven como un país estable, lo ven como un país como un futuro, confían en los desarrollos inmobiliarios y los desarrolladores inmobiliarios
confían entonces con los gestionadores de cuenta de inversión y confían en nuestra banca. Es por eso que los inversionistas vienen a través del Qualified Investor Program, invierten y obtienen una residencia y una ciudadanía en 5 años, pero con los parte más importantes para ellos es que están obteniendo un rendimiento positivo. Entonces, si te lo traté como de resumir todo, sí hay retos, pero son retos superables y que ahora con todo este movimiento económico que vamos y estamos teniendo con los nuevos puertos, desarrollos inmobiliarios, el tren Panamá-David, o sea, se vienen bastantes noticias positivas para el país. Qué bien, me alegra enormemente ver cómo Panamá ha recuperado a pulso a sus clientes más importantes, vamos, los más grandes capitales internacionales que puede haber, que nunca lo terminó de perder del todo después del escándalo meramente político de los Panama Papers únicamente, pero me alegra saber, me alegra enormemente. Y uno respira este cambio, estos aires de cambio cuando uno está en Panamá. Sí, mucha gente habla de la política, que están molestos, pero son asuntos de corto plazo y efectivamente, como tú muy bien dices, son desafíos que se pueden resolver, que son propios casi de cualquier país. Panamá tiene una fortaleza institucional muy fuerte, son los que tiene el índice per cápita más alto de América Latina, tiene que ser por algo. Entonces, no es para menos. Un otro mito, Y muy democrático, que eso es importante en nuestros países latinoamericanos, que a veces nosotros los panameños les damos duro al país, pero también tenemos que pensar que tenemos permitido también abiertamente hablar en medios, hablar en televisión, no hay problemas de fraudes electorales, o sea, es un país muy democrático y entonces eso también da confianza, que sea como sea, ya sea que vayan cambiando los gobiernos de un partido a otro, no ves como en otros países que tal vez el conflicto llegue a escalar todavía más y perjudicando estrictamente el país. Entonces, esa parte de participación ciudadana, de ser democráticos, entonces también nos ayuda para la atracción de inversiones. Y te voy a dar solamente una pequeña anécdota. Hace poco vino un director de Henley a nivel global y lo estaba por unos días y luego terminar la reunión digo, vamos a cenar. Y bueno, él comienza a alistarse, se quita el traje, todo esto, y me dice, bueno, pedimos el Uber. Yo, no, no, vamos caminando. Dice, se quedó como un poco reacio, dije, ¿pero eso dónde es? Y es que no, unas cuadras aquí. Y él me mira que estoy en el traje, con reloj y todo lo demás, y él como que, ok, ¿seguro? Oye, vamos. Y después que caminó estas cuadras, entendió por qué el que llega a Panamá se da cuenta que es mucho más de toda esta promoción negativa que se le dio en su momento, sino que te ves rodeado de edificios, te ves rodeado de crecimiento económico y te ves rodeado entonces de manera segura de que puedas caminar y que esto se traslada también a tu familia. Entonces te ves en Panamá, te ves que puedes llevar a tu familia sin ningún inconveniente, que mandas a tus hijos a la escuela y no estás preocupado que sean interceptados o algo. Entonces, esos son el beneficio o el feeling esa de seguridad. Eso lo comienzas a entender mucho cuando caminas el país. sí, así es. Yo lo he vivido y he estado ahí varias veces. Y como digo, trabajando también y como turista, o incluso aprovechando alguna conexión que tengo hacia algún otro lugar, de visita a Guatemala o a Estados Unidos, incluso, etcétera. Así que no dejen de visitar Panamá. En todo caso, justamente te pregunto, eh, si yo quisiera visitar Panamá y ver de qué se trata por primera vez, viajo con la familia, ¿qué lugares me sugerirías visitar que no puedo dejar de conocer en Panamá? Lugares turísticos, playas, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, primero te diría que visites la oficina de Henley, porque ahí te podemos guiar entonces para a tomar buenas decisiones y que no, porque siempre dice que Una de playa de un país buenas puede ser. ideas. Bueno, exacto. Siempre dicen que un país puede variar dependiendo con quién lo visites. Entonces, lo bueno de esta oficina en Panamá es que tienes bueno, personas de Panamá también establecidos acá. Y la idea de nosotros es que cualquier persona que venga, nosotros hacerle su soft landing en todo sentido, tanto a nivel de inversiones y siempre está la parte de la conversación de hacia dónde ir, dónde visitar, dónde qué comer, etcétera. Y obviamente creo que eso forma parte de por qué tenemos tantas oficinas, que la idea es tener esa cercanía con el cliente, ¿no? Y la idea de que pase entonces una buena experiencia en la jurisdicción es donde esté considerando invertir. Entonces, Panamá, obviamente, ciudad capital, sumamente importante. Te diría en el área de Boquete, que si buscas International Living, eh, inclusive Forbes, han estado saliendo como el lugar número 1 en los últimos años para retirarse.
El área de Boquete es el área cafetera de Panamá, que es tierras altas. No es tanto un área de playa, sino que es un área fresca en donde muchos expats y baby boomers se han ubicado debido a que con una baja inversión puedes tener una propiedad sumamente grande, porque ya nos estamos ubicando en el interior del país y que con un clima fresco y muy internacional, restaurantes internacionales, ¿Qué bueno, distancia de la ciudad de Panamá, de la del ciudad centro de capital Panamá? estás a un vuelo de 45 minutos, en auto sí estás más lejos, estás a 7 horas, pero nuevamente es sumamente accesible llegar por avión, la verdad que el ticket no es alto, pero es uno de esos lugares para prestar atención. Pedací también se ha vuelto otro lugar de atracción de inversiones en donde ya vemos propiedades de $500,000 hacia arriba. Obviamente hay opciones más bajas, pero ya estamos viendo propiedades de mucho más valor porque se ha vuelto un surf town internacional en donde vemos muchas comunidades de diferentes países y que con una cocina también internacional, porque hay chefs internacionales que tienen sus casas allá y que han abierto entonces restaurantes en esas áreas. Entonces tienes Pedací, que con mucho gusto también te voy a pasar información. Pedací, Boquete, si estamos hablando del interior de la República, San Blas es mi lugar favorito en el mundo, con Ujú. 365 islas vírgenes, pero que ya es un poquito más difícil llegar. Y bueno, y Ciudad Capital, que obviamente tienes de todo. Lo bueno de Panamá, que como es un país chico, en un periodo corto, puedes recorrerlo todo, o si estás viviendo en Panamá, como hacemos muchos, o sea, no te aburres, no te ves encerrado digamos, en la ciudad, porque a una hora ya tienes playas. Entonces hay muchos que tienen entonces propiedades en la ciudad, propiedades en la playa, propiedades de campo, porque están sumamente cerca. O con un vuelo corto, en 45 minutos ya estás tomándote café en las tierras altas panameñas, en donde tú mismo cosechaste el café y después bueno, obviamente lo tostaron y todo lo demás. Entonces, esas son las bondades que da nuestro país. Y que te diría, y que sí o sí tendría que visitar, es pasar unos buenos días en Ciudad Capital, entendiendo todo el casco antiguo, la parte moderna, los restaurantes internacionales que están saliendo en el top 50 de Latinoamérica. Tenemos cinco, si no me falla la memoria ahora mismo, a nivel actualizado. Y de ahí saltar entonces, tomar la decisión para el área de playas o para el área de tierras altas, dependiendo de lo que esté buscando la persona. Genial, genial. Mejor, mejor imposible. Para ir cerrando, ¿hay algo de lo que no hemos hablado que quisieras abordar ahora mismo o estamos completos? Mira, Mauricio, yo te diría que siempre es importante prestar atención en las comunicaciones que nosotros vamos haciendo en relación a Private Web Migration, en relación al Passport Index, y entender por qué es tan importante el tema de un pasaporte o el otro. Por lo menos haciendo una comparativa que le hicimos hace unos días atrás de Panamá y Bolivia, en donde Panamá ocupa el pasaporte, la posición 28, y que Bolivia entonces ocupa una posición 64. Pero, ¿qué significa este 28 y 64? Que Panamá puede acceder a casi 150 países y Bolivia puede acceder a 78 países. En Panamá puedes entrar al área Schengen, con el de Bolivia no puedes entrar al área Schengen. Entonces, y no es haciendo una crítica hacia Bolivia, sino simplemente entendiendo cómo funciona este Passport Index, en donde nosotros vamos mostrando qué tan fuerte o no puede ser un pasaporte, como te mencionaba, los de países del Caribe, que también son pasaportes fuertes, con más de 140 países de acceso. Entonces, ¿qué es importante? Y para, como dices, para ir cerrando, que ya todo esto de la investment migration o la migración de inversiones ya no es simplemente una obtención de un pasaporte, es diversificar las inversiones a países donde tienes rendimientos positivos, que estos te van a brindar movilidad o acceso a diferentes áreas, que ya sea en situaciones de crisis geopolíticas o inclusive bélicas o por tema de decisiones económicas, esto te va a brindar esa accesibilidad hacia un nuevo espacio o al resto del mundo. Entonces ya tenemos que empezar a considerar, así mismo como lo están haciendo los family offices, estos portafolios soberanos en donde ya forman parte de un legado hacia las futuras generaciones, para que la futura generación, si quiere estudiar en Europa, ya lo hace como un ciudadano europeo. Si quiere estudiar en Estados Unidos, ya lo ha, o olvidémonos de estudiar en Estados Unidos. Si recibe una herencia, como lo mencionaba Martín Lidwak, de los Estados Unidos, dependiendo del estatus migratorio que tenga la persona, si es residente, si es ciudadano o si es extranjero, qué tanto impuesto va a dejar en Estados Unidos,
y que no se destruya entonces el valor de lo que se está heredando simplemente en impuestos locales. Entonces, ya todo esto tenemos que comenzar a prestar atención y entender que no es solamente para ultra high net worth individuals, sino que también son temas accesibles y que pues, se pueden conversar a través de nosotros en Genial Partners. Genial, qué síntesis más, más bien elaborada. Te agradezco enormemente por eso. Pues a la gente, si antes no habían considerado distintas maneras para proteger su patrimonio, o al revés, si antes de esta conversación pensaban que tenían todos los riesgos cubiertos, pues no. Y si se están dando cuenta que existen herramientas y posibilidades para seguir protegiendo el patrimonio a largo plazo, para lo cual no es necesario tener cientos de miles de millones, pues contacten a Luis Sigarruista de Henley Partners, que puede ayudarles a invertir no solamente en Panamá, sino desde Panamá alrededor del mundo. Además que tienen oficinas alrededor del mundo que los pueden ayudar muy, muy bien, pero comenzando con Luis. Luis, contigo, nos vemos muy pronto. Por cierto, seguimos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad con todas las preguntas, aclaraciones y demás. No dudo que esta no va a ser la última vez que vas a ser invitado al programa. Y pues como digo, nos vemos pronto y a ver si te preparas para alguna otra media maratón de nuevo por ahí y apareces por Bolivia para aprovecharlo. A correr por allá entonces, en Así tierra en es, altura. así es. Bueno, A muchas ver, gracias otro Mauricio desafío. y sí, y muchas gracias Mauricio. Espero, bueno, espero que nos veamos pronto por allá y en efecto, en cualquier momento estoy a la orden. Siempre es importante dar docencia sobre todo este movimiento global que se está dando y sobre los beneficios que se tienen con la atracción de inversiones. Y también cabe mencionar, y perdón que estaba cerrando, el, que dentro de este soft landing que nosotros damos también está el Tax Advisory, están los servicios educativos, un servicio de concierge global porque entendemos, como bien decías, bueno, si llega a Panamá, ¿hacia dónde ir? Todo eso también nosotros lo podemos estructurar, porque la idea es que en un one-stop shop, o sea, que en una sola parada, en un solo lugar, puedas ver todas las necesidades que necesites cuando estés considerando invertir en otro país. Así es, fantástico, genial, fabuloso. Luis Sigarrista, Henley Partners, Panamá. Una vez más, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ti.